El silbato del tren desgarró el calor del mediodía como una promesa que no siempre se cumple. El humo se disolvía en un cielo pálido. El andén crujía bajo los pies de la gente, y en medio del polvo que levantaban las ruedas, una figura mullida de seda y encaje bajó con paso medido, sosteniendo un abanico que apenas conseguía ocultar la inquietud en sus dedos. Amelia Vasconcelos de Almeida avanzó, viuda dueña de la hacienda que había quedado a su cargo, con la seguridad contenida en quien ha aprendido a decidir sola. No llevaba joyas ostentosas. La viudez le había dejado una austeridad calculada, un mapa de deberes y cuentas por pagar. Aún así, su vestido hablaba de otra época, de expectativas, de un lugar que la observaba. Fue entonces cuando la vio. 3 sombras encorvadas pegadas al muro de la estación, como si su sola presencia fuera una afrenta al paisaje. Niños, una niña, Joana, con el pelo enmarañado y los ojos más vivos que cualquier cosa a su alrededor. Un niño de rostro serio que se aferraba a un retazo de tela, Benedito, y otro, José, tan pequeño que parecía empequeñecido por la vida misma. Estaban solos, quizá esperaban a alguien, quizá ya no. Hacía semanas que la región hablaba de fugitivos, de familias desmembradas, de carencias que no se toleraban en la buena sociedad de las plantaciones. Nadie les había ofrecido una mano. Amelia se detuvo. No fue una epifanía, fue una acumulación de miradas que la alcanzó en el centro del pecho. El cochero, Sebastián, un hombre leal y prudente, volvió la cabeza con desagrado. «Señora, aquí no...» Sus labios dijeron la advertencia que la etiqueta local ocultaba bajo la costumbre de la complicidad. Pero Amelia ya había decidido. Sin obtener permiso de nadie, porque ya nadie le daba la orden de vivir, se acercó. Los niños no retrocedieron. Joana observó con distancia, como quien ha aprendido a medir la intención ajena. Benedito miró la falda de Amelia y tanteó la tela, como buscando un refugio. José, con ese gesto que tienen los pequeños para no entender más que lo necesario, abrió la boca en un gesto de sorpresa que pronto fue mitigado por la dulzura en la voz de la mujer. «Venid», dijo sin grandilocuencias, apenas una orden envuelta en ternura. Los 3 acudieron con la torpeza de quien no esperaba benevolencia. En la carruaje de regreso, mientras el paisaje se estiraba en filas de cafetales, la costura de la decisión se mostró en toda su tensión. Los criados se peleaban por miradas furtivas, los jornaleros de lejos encogían los hombros. La señora, que debería regresar a su rutina, llevaba ahora bajo la tela del carruaje el peso inesperado de la paternidad provisional. Amelia observó las manos pequeñas que hacían la puntilla de la cortina, los labios que se movían sin emitir palabras, quizá replicando un rezo aprendido, quizá una canción que la madre les había enseñado una vez. Pensó en su propia casa grande, en las habitaciones vacías del matrimonio, en las mañanas largas de silencio tras la muerte de su esposo, en la responsabilidad que la ataba a la hacienda y en la soledad que le permitía, a la vez, el acto de decidir. Cuando los criados llevaron a los niños a la cocina, tía Benedita apareció como si fuera un principio de la casa. Cuerpo firme, manos que saben dar consuelo con el gesto más simple, una mujer a la que apodaban tía por la devoción que los de la casa le profesaban. Benedita les preparó agua tibia y pan. No hubo preguntas al principio. En una casa que se precia de orden, las preguntas llegan más tarde que la ayuda. Joana permitió que le lavaran el rostro. Benedito se dejó cubrir con una manta. José mordisqueó el pan con hambre que no era solo de estómago. En la penumbra familiar, mientras las lámparas de aceite empezaban a ser encendidas, emergió una escena pequeña y humana. Una mujer que era dueña de muchas cosas, y 3 niños que no poseían casi nada, unidos por un hilo frágil y urgente. Amelia no presentó la acción como un heroísmo. Lo hizo como quien atiende una urgencia doméstica. En los salones, entre cortinas y muebles que habían soportado ceremonias, ella puso a los niños en una silla y dejó que la casa hablara por sí misma. Era la primera vez, pensó, que colocar mantas calientes sobre hombros ajenos no le provocaba una convulsión de dudas. Por la noche, entró en la habitación donde los niños dormían, vigilada por tía Benedita. Joana murmuró nombres en sueños.
Vittoria, quizás, y Amelia se inclinó a escuchar. La infancia resistía, aunque en pedazos. Esa noche, en el cuarto de Amelia, el espejo devolvía el rostro de una mujer que había decidido abrir una puerta que la sociedad insistía en dejar cerrada. A la mañana siguiente, los rumores comenzaron con la normalidad despiadada de los actos cotidianos. Un mozo del pueblo llevaba el comentario a medias. «La señora», decían, y la frase se deshacía en un susurro que llegaba a los oídos de los de siempre como una acusación. El coronel Hermenegildo Tavares da Silva, vecino de esputo fácil y mirada severa, llevó la noticia a la reunión de los hacendados, y su voz se llenó de reproche. Una mujer de la casa grande que alberga niños a la vista de todos es una mujer que incita caos en la jerarquía. No podemos consentir que se rompan los cimientos, dijo, y cada palabra visitó la conciencia de Amelia como un proyectil. Las presiones no tardaron en manifestarse en gestos menos visibles, pero devastadores. El banquero local, al que la hacienda debía respeto casi por costumbre, demoró la firma de un crédito imprescindible para la próxima cosecha. Los proveedores comenzaron a ser esquivos alegando instrucciones de arriba que nadie articulaba en voz alta. Lo que el corazón de Amelia había tomado como compasión comenzó a acarrearle el precio más crudo, la solidez económica de la hacienda. Ella comprendió con una claridad que dolía que las mismas manos que la habían ayudado a edificar su posición ahora podían, con silencio o con susurros, deshacerla. En la casa el trato con los niños se fue puliendo con pequeños rituales. Tía Benedita le enseñó a Joana a peinarse con paciencia. Amelia, que no concebía el tiempo para juegos, leyó por las tardes un grueso cuaderno de relatos que perteneció a su difunto marido. Su voz cálida y a veces temblorosa narraba historias de ríos y de campos, y los niños escuchaban con una atención que curaba. Allí se tejió un vínculo que no respetaba las convenciones. Joana, con su risa ocasional, empezaba a marcar el ritmo del hogar. Benedito imitaba a los mayores con seriedad. José aprendía el nombre de los objetos con la insistencia de los que no han recibido cariño constante. No todo era calma. Por la tarde llegó Sebastián, el cochero, con el ceño más fruncido de lo habitual. Le debía a la lealtad la advertencia: «Señora, no todos en el pueblo miran con buenos ojos». Las palabras no eran nuevas. Lo que sí llegó nuevo fue la presencia de Josías, el feitor mulato que se mostró neutro en la superficie, pero con ojos que no disimulaban la incomodidad. Él conocía la región, los nombres de los dueños, los hilos de la jerarquía con los que las vidas eran atadas o soltadas. «Ya no piense que no escucharán», dijo Josías. «Los hombres que mandan tienen memoria larga». Amelia asintió, sabiendo que la memoria a la que aludía no era la histórica, sino la que sostiene privilegios. Fue en una tarde de lluvia, cuando el café exhalaba su aroma amargo y la casa sentía la cadencia del agua golpeando los tejados, que apareció un forastero en la puerta principal. No llevaba el porte habitual de los hombres respetables. Sus botas estaban sucias, su camisa agrapada y su sombrero olía a carretera. Traía noticias y con ellas la primera verdadera amenaza tangible. Un hombre llamado Tobías Ferreira, intermediario en asuntos de captura y transporte, había sido visto en el pueblo. La mención del nombre produjo un silencio que pesó más que cualquier reproche social. Tobías era la clase de figura que convertía rumores en acciones. No era solo un rumor, era una ficha en el tablero de un juego cruel. La aparición de Tobías alteró la dinámica de la casa. En la noche Amelia no halló paz. Entró en el cuarto de los niños y los observó dormir. Su respiración era tranquila, ajena al peligro que les rondaba. Era imposible no pensar en la madre que había perdido a esos hijos. Vittoria, el nombre vino en un soplo, en un pensamiento que Amelia no quería pronunciar por temor a invocar una verdad dolorosa. ¿Dónde estaría la mujer? ¿Habría sido forzada a dejar a sus pequeños? ¿Los había dejado por protegerlos? Las preguntas ardían sin respuesta, y por primera vez desde que decidió acogerlos, Amelia sintió el peso de la ilegalidad moral que rodeaba su gesto. ¿Qué derecho tenía ella para apropiarse del destino de unos niños que podían pertenecer a otra mujer, aunque esa otra mujer fuera víctima?
La mañana siguiente trajo una visita menos ruidosa y más precisa. Sebastián volvió de la aldea con un papel en la mano, una hoja sin sombras legales todavía, pero con la última tinta de la amenaza. El escribiente del pueblo había oído murmullos, dijo, y alguien había consultado a un hombre de fuera, un capitán Domato, cazador de fugados, esclavos, que podría tener interés en los niños. Decir el término fue como pronunciar un hechizo. El concepto, hombre que perseguía y recapturaba, existía en la imaginación regional con el mismo peso moral que un yugo. Algunos, en voz baja, habían empezado a hablar de propiedad y no de vidas. Algunos reclamaban lo que llamaban derechos. Amelia, que había sentido la fragilidad del dinero y del respeto, comprendió que la tristeza no sería la única cosa que debería pagar. La idea de la compra vino entonces a su mente, no como una solución perfecta, sino como un acto instrumental. Formalizar lo que antes se hacía en sombras, lograr una escritura que, aunque comprada en un mercado injusto, pudiera servir para proteger a 3 cuerpos de la lógica que los condenaba. Era una idea punzante. Se sabía contradictoria. Comprar la libertad para garantizar la libertad, usar el mecanismo de la opresión para buscar resistencia. Esa tensión moral la visitó con la dureza de la noche fría. Antes de que pudiera formular un plan con claridad, llegó la voz de la comunidad. Una carta anónima deslizada en la puerta de su despacho, una nota que contenía una advertencia velada. No provoque, decía sin palabras directas, los que mandan no olvidan. Amelia la dejó sobre la mesa, con el borde quemado por la soberbia de quien la envía. Había ojos en la noche. La casa grande se había transformado, a los ojos de muchos, en un lugar de transgresión. Y fue en ese clima de ira y amenaza soterrada cuando alguien tocó de nuevo a la puerta. No era Tobías, ni el coronel, ni siquiera un escribiente. Era una mujer encorvada, envuelta en harapos que no ocultaban la dignidad natural de quien ha sufrido. Su llegada no fue anunciada por trompetas ni noticias. Fue una aparición diminuta, como lo son a menudo los actos que cambian los cursos de la vida. Vittoria. Sus ojos, cuando al fin se alzó la vista, arrojaron una luz que fulminó cualquier hipótesis que Amelia hubiera intentado preparar. No vino a exigir sin palabras cuidadosas. Vino como quien pone la vida sobre la mesa sin pedir permiso. La conversación entre ellas fue breve y sin teatralidades. Vittoria habló primero como quien pesa cada término por su coste. Explicó con voz baja que había huido de una situación peligrosa, que volver a la región había sido para recuperar a sus hijos y no para provocar conflicto. Sus manos temblaban, pero no pedía la caridad. Pedía lo que cualquier madre pediría, a sus hijos. Amelia la miró y por un instante, que pareció colapsar todos los días previos, entendió la complejidad moral que había intentado eludir. Tenía frente a sí a una mujer en carne y hueso, con su historia de pérdida y de coraje, y a 3 niños que habían comenzado a llamarla señora, con el mismo alivio con que se nombra a quien ofrece pan. En la sala de la casa grande, con las lámparas encendidas y el murmullo de la lluvia como alfombra, se emprendió una conversación que no admitía héroes simples. Vittoria no pedía que la historia se resolviera sin consecuencias. «No quiero volver a lo que dejé», dijo, y en la frase estaba la ambivalencia de mujeres que han tomado decisiones forzadas por la supervivencia. Explicó, con la fragilidad que da la seguridad en los hechos, que había imaginado en algún momento recuperar a sus hijos por su propia mano, pero que la violencia y la persecución la habían empujado a la sombra. Contó, apenas insinuando, la amenaza de hombres que cosificaban cuerpos y no historias. No entró en detalles que la humillaran, no hizo falta. Sus palabras eran suficientes para delinear el peligro. Amelia escuchó. No hubo espectáculo de compasiones, hubo un silencio que se llenó de cálculos y de humanidad. La decisión que había tomado en el andén se enfrentaba ahora a una urgencia más compleja. No bastaba con dar alimento y techo. Había que pensar en seguridad, en papeles, en la posibilidad de que un hombre viniera a reclamar lo que consideraba suyo. A la noche, cuando la casa se quedó con su propio pulso, Amelia escribió en su escritorio, no una nota de orgullo, sino un plan, y pidió consejo a aquellos en quienes confiaba.
No muchos se atrevieron a permanecer junto a ella. Josías, con su mirada cansada, dio instrucciones prácticas. Tía Benedita ofreció una advertencia distinta. Protéjalos como si fueran su sangre, pero no olvide que todo ojo observa. Las horas siguientes estuvieron atravesadas por deliberaciones que combinaban lo íntimo y lo público. Amelia consideró la única opción que podría ofrecer una barrera contra la lógica de la captura: usar la ley que el mismo sistema ofrecía de forma ambigua, recurrir a documentos que, aunque construidos dentro de un orden perverso, podrían brindar una apariencia de seguridad: pagos, escrituras, testimonios, palabras que, dispuestas en el orden correcto, construían un muro legal frente a los captores. Era un plan con nombre de traición moral para algunos, un menor mal para otros. Ella lo entendió así: la compra de la certeza para evitar la restitución en forma de castigo. Pero todavía no había tomado la acción final. Mientras la casa respiraba a oscuras, una tensión nueva se instaló: la certeza de que, fuera cual fuese el paso siguiente, no sería reversible. El banquero demoraba, las miradas se endurecían, y en la distancia el nombre de Tobías aparecía como una sombra. Amelia, sentada en su despacho, observó la ventana donde el tren había partido días antes, llevando consigo los ruidos de la ciudad. Volvió a ver los ojos del niño que mordía el pan. Volvió a oír la voz de Vittoria, firme a pesar de la espantosa fragilidad que la acompañaba, y supo que la decisión que había tomado en la estación la había transformado tanto a ella como a los niños. Afuera la lluvia cesó, y el patio se cubrió de gotas palpables que olían a tierra mojada. En la cocina, tía Benedita ató un pañuelo en el pelo de Joana. Dentro de la casa, la contabilidad de lo posible se disputaba con la cuenta de lo necesario. Amelia se levantó, caminó hacia la habitación donde reposaban los niños y los miró dormir. Sus manos pequeñas, sus bocas que parecían pedir perdón por existir en aquel orden. La mujer comprendió con una claridad que le dolió que protegerlos supondría pagar un precio que no solo se mediría en monedas. Fue entonces cuando tocaron a la puerta con una rudeza inesperada. No un visitante cortés, sino pasos que no pedían permiso. Sebastián abrió y detrás de él, un hombre con la mirada huesuda y la ropa marcada por la carretera alzó un sobre. No era Tobías, pero traía una noticia que lo acercaba. «Vengo en nombre de un señor», dijo. «Ha remitido instrucciones. Quiere ver a los niños». La frase no contenía prontitud legal, contenía intención. En el salón, los rostros se tensaron. La lluvia había lavado las palabras. La realidad, no. Amelia dio un paso adelante. La decisión que tomó en el andén la había llevado hasta aquí, a un umbral donde cualquier movimiento podría abrir la puerta a la violencia o a la esperanza. Miró al hombre que había entrado, luego a Vittoria, que se mantuvo erguida, y por último a los niños, que sin saberlo estaban a punto de ser fichas de un tablero que no querían jugar. En sus manos, la que debía administrar la hacienda y la reputación, tenía ahora la posibilidad de transformar destinos o de dejar que otros lo hicieran. El visitante dejó en la mesa un pedazo de papel con una firma ilegible y una nota seca. «El propietario reclama interés». No dijo más. Su retirada fue lenta, dejando a su paso un silencio que parecía exigir respuesta inmediata. Amelia sostuvo el papel entre los dedos y notó cómo la tinta, reseca, parecía pesar más que cualquier metal. El eco del silbato del tren, que había sonado días antes y parecía pertenecer ya a otra vida, volvió a oírse en su memoria. Había tomado una decisión en medio del polvo de la estación. Esa misma decisión la había traído hasta el borde de un conflicto que ahora tocaba a la puerta de su propia casa. Afuera, el viento revolvió las hojas del patio como si quisiera recordar que la historia no termina donde uno se siente cómodo, sino donde uno se atreve a pagar el costo de sus actos. Amelia dejó el papel sobre la mesa, se volvió hacia Vittoria y sin teatralidad dijo: «No se moverán de aquí hasta que sepamos más». Sus palabras no eran una promesa de victoria, eran una promesa de resistencia. En la penumbra, la casa se apretó contra sí misma, esperando lo que vendría. Si te gustan historias que cambian el corazón, suscríbete
y cuéntame en los comentarios desde dónde nos escuchas. El rumor no duerme, se transforma en estrategia. Al amanecer siguiente, Amelia se encontró rodeada por números y nombres en su despacho. El banco que demoraba, la lista de acreedores, los pagos pendientes de la próxima cosecha. Tomó cada cifra como quien observa una herida. La contabilidad no perdona las buenas intenciones. Aún así, cuando dejó el papel sobre la mesa y fue a ver a los niños, la certeza de su decisión no cedió. Joana le ofreció una flor a medias, arrancada de la maceta del salón con la audacia de quien reclama afecto. Benedito le entregó un dibujo torcido. José sostuvo una canica dulcemente, como si aquello fuera la totalidad del mundo. Amelia sintió el efecto inmediato y cotidiano de haberlos traído. No había gloria, solo compromisos. Con la claridad fría de quien debe actuar, convocó a Josías. Sabía que necesitaría más que buenas palabras. Documentación, testigos, un camino que el sistema reconociera, aunque el sistema fuera el mismo que había creado la tragedia. Josías llegó con su rostro grave y su experiencia en manejar situaciones delicadas. Era quien mejor conocía la red de gestos que protegía y que denunciaba, los favores que se debían y los que no podían pagarse con dinero. No será fácil, dijo. Será caro, y habrá quien lo use para cobrarse otras cuentas. Pero también dijo, hay modos. Entre ambos trazaron un plan de pasos escuetos. Hablar con el escribiente de la villa, conseguir una escritura que demostrara compraventa o tutela, ofrecer testigos creíbles y, si era posible, negociar con el dueño que hoy reclamaba a los niños. Esa noche, mientras la casa se cerraba a la lluvia y las sombras, Amelia no pudo evitar pensar en el precio que estaba dispuesta a pagar. No quería abandonar la hacienda entera, pero aceptaba que partes de ella, comodidades, terrenos que jamás había pisado, podrían cambiar de manos si así se salvaba aquello que consideraba innegociable. Habló con el administrador del latifundio, con el capataz, con los pocos amigos leales que le quedaban. Algunos la miraron con pena. Otros con el reproche velado propio de quienes creen que cuidar el nombre es más importante que salvar vidas. «Perderás más que tierras», dijo uno. Amelia escuchó, pero su pulso no flaqueó. La decisión en la estación no había sido un capricho. Era un compromiso que ahora exigía sacrificios. Al cabo de días de gestiones, apareció en la casa un mensajero con un sobre sellado. Una oferta proveniente del comendador Augusto Pereira, que poseía intereses en la región y, según la nota, tenía interés en discutir la situación. Entendieron que no era una oferta de alianza, era una advertencia. La carta olía a pólvora. El nombre del comendador abrió en todas las bocas la palabra propiedad, y con ella el miedo a que aquello empeorara. Cuando Amelia leyó la misiva, sintió que la red se estrechaba. No obstante, decidió actuar con rapidez. Si alguien reclamaba por dinero, ella ofrecería dinero. No se sentía orgullosa de aquel gesto que reproducía la lógica mercantil, pero sí sería consciente de su utilidad para salvar cuerpos humanos. El primer paso fue conseguir el dinero. Vendió pendientes que pertenecieron a su madre, empeñó una parte de las tierras frutales que estaban lejos del núcleo productivo del café y pidió prestada una suma a un pariente en la capital, cuya distancia había sido hasta entonces una garantía de desapego. La operación fue discreta y humillante, fue despojada de símbolos familiares, de una herencia que se transformó en papeles y monedas. Mientras tanto, el banquero, que no había perdido la costumbre de atender a los poderosos, pospuso la entrega de fondos. No le gustaba la reputación que empezaba a rodear a Amelia. Sus esfuerzos lograron reunir una cifra considerable, pero insuficiente para comprar conciencias antiguas. Aún así fue lo bastante para comenzar a negociar. El encuentro con quien representaba los intereses del reclamante tuvo el frío teatral de las transacciones antiguas. Se celebró en la escribanía de la villa, con la luz pálida de la tarde filtrando cristales empañados. A la mesa se sentaron un notario de mano firme, un testigo designado por Amelia, el representante del comendador y ella misma, que llegó con ademán sereno y la compostura de quien no quería ceder, pero tampoco exponerse a la violencia.
La conversación fue breve y dura. El representante no ocultó que estaba allí para recuperar lo que su señor consideraba suyo. Su señor puede aceptar un arreglo, dijo, si éste lo satisface. Amelia entendió la frase como se entienden las reglas no escritas. El dinero cambia manos. El destino se asienta en tinta aceitada. Firmaron documentos que parecían enmendar un pasado injusto con la misma mano que lo había formado. La compra, cuando se hizo efectiva, no fue redentora, fue mecánica, una formalidad que transformó la vulnerabilidad de los niños en una situación reconocida legalmente. Ella pagó, con monedas que dejaban un rastro de sacrificio, la seguridad de 3 vidas. La escritura que recibió no borró la contradicción. Con una mano protegía, con la otra reproducía el lenguaje del negocio humano. Al salir de la oficina notarial, sintió el peso del gesto. Había adquirido lo que nadie debería ser comprado, y lo había hecho para salvarlos. Esa paradoja la acompañó en todo momento. Estar segura de la justicia de su acción y consciente del fraude moral que implicaba. Mientras tanto, en la hacienda, la tensión social se hacía cada vez más evidente. Los proveedores seguían esquivando al administrador. El banquero había enrutado comunicaciones advirtiendo de riesgo. Los trabajadores escuchaban rumores. El gesto de Amelia, proteger a 3 niños negros en medio de ecos de esclavitud, había abierto grietas en la red de privilegios. Algunas ventanas antes abiertas ahora les cerraban la cara. La señora empezó a sufrir boicot. Las semillas que deberían haber llegado para la próxima estación aparecían tarde. El arrendamiento que sostenía una de las quintas vecinas no fue renovado. Llamadas mordaces de reputados vecinos se hicieron notar. Era un castigo discreto, pero efectivo. Dañar la hacienda era dañar el medio de vida de quienes dependían de ella, una estrategia que corría como agua por la tierra. Fue entonces cuando se produjo el regreso que nadie esperaba. La presencia física del capitán Ignacio Moreira. Llegó envuelto en una niebla de autoridad que olía a pólvora y carretera. Sus botas resonaban y su mirada tenía el acto municipal de quien impone orden. Con él venía un grupo pequeño, pero decidido de hombres que no trabajaban con palabras suaves, hombres acostumbrados a cerrar la distancia con la violencia. Se presentó no con un gesto de ética, sino con un documento que afirmaba la pertenencia de los niños a un propietario de otra región, a un capricho de un dueño ausente que ahora reclamaba lo que creía suyo. El hecho de que un capitán domato, cazador de fugados esclavos, se involucrase elevó la amenaza a dimensiones crudas. No era ya una disputa de leyes, sino una cuestión de fuerza y decisión. La noticia corrió como fuego en el pueblo. Un grupo de vecinos se reunió en la casa grande con dobles intenciones. Algunos querían observar el fracaso, otros, simplemente, disfrutar del espectáculo de la caída de quien no respetó la jerarquía. Amelia, sin embargo, no se precipitó. Solicitó que Ignacio mostrara pruebas y abrió ante él la carpeta de escrituras recién compradas. Ignacio las miró y con arrogancia negó su validez. El hombre que representaba podía hablar por papeles ajenos si sus botas aplastaban la ley. La justicia no es un papel, dijo, se respeta en la fuerza. Su frase resonó con la amenaza que siempre acompaña a quienes han aprendido que la violencia es licencia. Amelia se mantuvo serena. En su bolsillo llevaba otra arma, la posibilidad de exponer a Ignacio a una prensa, poco independiente, pero sensible a escándalos, y a la acción de notables de la capital, que no gustaban de ver al orden local convertir su región en un problema de reputación. Además tenía testigos y la complicidad cauta de un escribiente que, por una suma discreta, había atestiguado la operación. Pero el miedo no se disipaba. La noche anterior habían aparecido huellas alrededor de la casa, habían levantado letreros anónimos, y la noticia de la presencia de hombres armados llegó hasta la cocina. Vittoria tembló. Su lucha ya no era solo una conversación. Ahora existía una posibilidad real de captura. Los días fueron tensos. Amelia organizó turnos. Sebastián y otros trabajadores de confianza permanecían vigilantes. Josías recorría la zona en busca de informaciones. Tía Benedita cuidaba de los niños con la determinación
de quien administra una casa que tiene que convertirse en fortaleza. La comunidad que la rodeaba cambió su rostro. Algunos vecinos retiraron su saludo. Otros, más discretos, ofrecieron alimentos en la noche. Aquello que comenzó como un gesto particular adquirió una dimensión de prueba pública. Demostrar si una sola mujer podría sostener la decisión cuando todo el orden, instituciones, costumbres, amenazas, se alineara para derribarla. Pero no se trataba solo de fuerza bruta, era también un combate de historias. Amelia decidió usar la palabra en su favor. Invitó a una reunión pública en la sala principal de la hacienda. Notables moderados, clérigos locales, el escribiente y algunos de los hombres que habían sido testigos de la compra. Habló sin estruendo, con la claridad de quien no busca proclamas, sino argumentos que sostengan la verdad. Contó cómo los niños habían llegado a la estación, cómo ella los había acogido, cómo había negociado la escritura. No pidió martirios, pidió reconocimiento. Su tono no era de acusación, sino de petición. Estos niños han encontrado aquí refugio. No pido que cambien el mundo por mí. Pido justicia para quienes ahora dependen de decisiones hechas en la angustia. La estrategia funcionó en parte. Algunos escucharon con desdén, otros con silenciosa desaprobación del sistema que favorecía a hombres como Ignacio. Incluso el clérigo del pueblo, que hasta entonces había mantenido distancia, pasó a expresar, con palabras medidas, que la dignidad humana exigía consideración. Nada legal cambió de inmediato, pero la mirada pública se volvió otra arma. Ignacio, que esperaba obediencia sumisa, se vio cuestionado en la mesa de la opinión. No le gustó. Su intención inicial, recuperar por la fuerza, se diluyó en la duda de exponer su nombre y sus métodos en la prensa local o la jerarquía provincial. Un hombre de su condición sabe cuándo el escándalo puede costarle aliados. Sin embargo, la amenaza material siguió presente. Una noche, unos hombres intentaron llevar a los niños en silencio. Su plan frío de entrar y salir como ladrones chocó con la vigilancia de la casa. El sonido de unas bisagras que se cerraban, el murmullo ahogado de una mujer que avisó a tiempo, el gesto de Sebastián que se interpuso con un atizador convertido en arma improvisada. Todo conspiró para que la tentativa fracasara. Hubo forcejeos, hubo palabras ásperas. Nadie resultó gravemente herido, pero quedó claro que el peligro podía volverse mortal. La comunidad se enteró y aunque muchos no actuaron, algunos hombres que consideraban que la acción estaba pasada de lo justo, comenzaron a preguntarse por su complicidad. La intimidación ya no bastaba sin costo reputacional. Fue en medio de esa tensión que se materializó la necesidad de una medida más radical. Si las escrituras eran susceptibles de impugnación por parte de quienes ejercían la violencia, había que buscar una protección complementaria que hiciera más difícil el despojo. El plan, trazado en noches de insomnio, fue simple en su complejidad: legalizar la presencia de Vittoria en la hacienda con documentos que la presentaran como trabajadora libre y residente estable, inscribir a los niños con apellidos que los integraran a la casa, conseguir firmas de vecinos respetables que acreditaran su empleo. No eran medidas perfectas, eran recursos que utilizaban el mismo sistema que había creado la injusticia para crear una nueva realidad. La táctica exigía colaboración, un escribiente dispuesto, la complicidad de un cura que pudiera bendecir la situación y la participación de testigos que no temieran atestiguar. La madrugada en que se decidió llevar a cabo la cuestión fue de una belleza triste. El aire olía a café tostado y tierra húmeda. La luna se asomaba como un testigo cómplice. Josías se presentó con un saco que contenía dinero y un papel en blanco, y tía Benedita llevaba la historia de la casa en su voz. Fueron al pueblo antes del alba. Allí, con sobornos justificados como pago por servicios y con promesas de discreción, lograron que el escribiente redactara actas que presentaban a Vittoria como una mujer libre contratada para tareas domésticas y a los niños como dependientes legítimos de la casa de Amelia. No era un acto limpio, era una conjunción de miedo, pragmatismo y amor. Vittoria participó activamente. Su mirada era un mapa de aquello que había perdido y de lo que quería evitar a cualquier costo.
Firmó con letra temblorosa pero decidida una declaración que atestiguaba su voluntad de trabajar y vivir en la hacienda. Aceptó un salario simbólico y se comprometió a residir allí con su progenie. El contrato no transformaba el pasado, pero sí ofrecía un paraguas legal que, en caso de enfrentamiento, sería un argumento que pesara frente a la fuerza bruta. El día en que presentaron las escrituras y los registros ante la comunidad fue tenso y solemne. Había algo de teatral en la reunión. El notario, que había sido comprado con discreción, apareció. El cura ofreció una frase que no condenaba ni celebraba, y los testigos suscribieron con la misma mano que firmaban fichas de cuentas. Ignacio, por su parte, llegó con aire desafiante, pero sus hombres miraron el escenario con la incomodidad de quien sospecha el costo de un enfrentamiento público. Hizo un gesto duro y exigió ver a Vittoria. Ella no titubeó. Se plantó frente a él y le habló con la calma de quien no quiere hacer espectáculo, sino sostener la propia condición de madre. Dijo que no buscaba provocación, solo vivir en paz con sus hijos. Sus palabras, simples y claras, resultaron más difíciles de derribar que las amenazas gritadas. La confrontación duró horas. Ignacio empleó todos los recursos que tenía. Hizo alusión a antiguos documentos de propiedad, insinuó que Amelia había distraído tierras a cambio de papeles, insinuó complicidades. Amelia, por su parte, desde su lugar de mujer que había sabido sostener una gestión, desplegó la evidencia, los pagos, los testigos, los contratos. También desplegó otra arma menos tangible, la legitimidad cívica que se gana con la transparencia. Habló de los niños como nombres, no como cifras, y describió la vida salvada como un acto humano. El público, que había llegado con expectativas de escándalo, terminó dividido. Algunos aplaudieron en la intimidad, otros, resignados, callaron. Ignacio midió su derrota potencial. Si obligaba a llevarse a los niños por la fuerza, sería responsable de un acto que muchos podían ver como abuso. Si se marchaba, su reputación de hombre de acción quedaría herida. Al final escogió la retirada con la advertencia que solo los arrogantes saben proferir. Esto no ha terminado. La advertencia no se desvaneció, pero la retirada significó una victoria. No era la paz absoluta. La tensión siguió latente en miradas y en cartas anónimas que llegaron a medianoche. Pero había un hecho concreto, reconocido y firmado: la presencia de Vittoria como trabajadora legítima y la compra que Amelia había hecho estaban sobre la mesa. Los hombres que querían desarraigar a los niños tendrían que enfrentar procesos, exposición y la posibilidad de perder más que la oportunidad de imponer su voluntad por la violencia. Los días siguientes marcaron el precio de aquel triunfo. Las sanciones económicas crecieron, la entrega de semillas fue definitiva, algunas tierras se hipotecaron, acuerdos comerciales se rompieron. Personas que antes habían saludado ahora cruzaban la calle para evitar cruzarse con ella. Amelia aceptó la soledad que conllevaba su decisión como una parte del precio. Lo que no aceptó fue rendirse. Ocupó su tiempo en asegurar la educación mínima de los niños. Contrató a una maestra que venía de la capital a cambio de alojamiento y comida. Convirtió una habitación de la casa en aula improvisada, donde Joana aprendió a leer y a soñar en voz alta, donde Benedito comprendió que existían números que no se comían a las personas, y donde José descubrió que su nombre podía ser escrito con letra firme. Vittoria trabajó sin descanso y amó a sus hijos con la exactitud de quien trata una herida. La casa se transformó en un lugar de pequeños milagros cotidianos. Días en que la risa de Joana llenaba el salón. Jornadas cuando Benedito traía el primer fruto de un huerto propio. Noches en que José escuchaba cuentos antes de dormir y cerraba los ojos con la seguridad que la proximidad de una madre y una casa pueden dar. Con el tiempo la tensión política cambió su rostro. Había quien, dentro de la élite, se daba cuenta de que la región no podía vivir en una guerra perpetua de reputaciones. Algunas familias decidieron guardar silencio. Otras, las más sensatas, empezaron a redibujar relaciones. No fue una reconciliación masiva ni inmediata, pero sí un cambio de tono.
La acción de Amelia, que muchos veían al principio como una locura de mujer sola, comenzó a ser interpretada por otros como un acto de decisión que exigía contemplación. ¿Era digno de admiración, de censura, o simplemente una osadía que tocaba a la conciencia colectiva? No hubo un consenso, solo un proceso lento de normalización que colocó los hechos en su lugar. 3 niños estaban protegidos y una madre vivía con ellos en una casa grande. El resto de las disputas menos urgentes quedaron para el tiempo de los papeles y las mesas. Las semanas se convirtieron en meses y los meses en años. La casa grande envejeció con ellos. Los muebles se gastaron con un uso que no era solo de ornamento. El jardín ganó hierbas que alguien plantó con deseo práctico. La gente del servicio cambió, pero algunos se mantuvieron por lealtad o por la convicción de que aquello que se hacía allí tenía sentido. Amelia perdió parte de sus tierras, ajustó cuentas y enfrentó noches largas de aritmética amarga, pero también ganó algo que no figura en ningún balance: la certeza de haber tomado una decisión que salvó vidas. No bajó la mirada ante la ruina potencial. La sostuvo como se sostiene un remedio amargo. Los niños crecieron al resguardo de una tensión que había dejado cicatrices, pero que también abría la posibilidad de futuro. Joanna aprendió a leer pronto, y con el tiempo se convirtió en la primera de los 3 en expresar su voz en público. No lo hizo desde la estridencia, sino desde la sobriedad de quien conoce los códigos. Benedito mostró una aptitud para los números y pronto se encargó de la contabilidad de pequeñas parcelas. José, más práctico, aprendió a plantar y a cuidar la tierra con el mimo de quien respeta la vida. Vittoria, que al principio había estado con la melancolía de quien había huido de lo insoportable, poco a poco encontró modos de transformar su historia. Su presencia como madre y trabajadora se hizo indispensable para la casa. Su nombre dejó de ser susurro para volverse un ancla de identidad. No fue un camino de redención feliz y sin sombras. Amelia siguió pagando su gesto con ostracismo parcial. A veces llegaban cartas frías, otras miradas que le recordaban la fragilidad de la reputación pública. Hubo también noches de miedo. Una vez un grupo anónimo prendió fuego a un cobertizo de sombras. Otra vez, un caballo fue encontrado muerto a la entrada. Fueron actos de vandalismo que no quebraron la estructura de la casa, pero que recordaban que el costo había sido real. Ella no se quejó en público. Guardó luto por lo que había perdido y celebró con discreción lo que había ganado. Décadas pasaron, y con ellas las formas del mundo. Los vientos que soplaron en el país trajeron cambios mayores que los esfuerzos de una región. Hubo debates en tribunales más allá de los campos. Hubo decisiones en capitales donde hombres y mujeres discutían más allá de lo local. El 13 de mayo de 1888 llegó como un terremoto suave. La emancipación legal fue declarada, y con ella la resolución de un marco jurídico que, durante tanto tiempo, había justificado lo injustificable. Para los que vivían en la hacienda, la noticia cayó como lluvia esperada. No borró cicatrices, pero dio nombre a la libertad. Hubo lágrimas que no sabían si eran de alegría o de memoria. Hubo abrazos largos y conversaciones que dieron vuelta a lo vivido. Con la abolición, los 3 nombres, Joanna, Benedito y José, dejaron de ser dependientes en el lenguaje de las listas y pasaron a ser ciudadanos en la práctica cotidiana. Esto no significó que las desigualdades desaparecieran de inmediato. La injusticia cultural persistió, pero la ley cambió el horizonte y ofreció nuevas posibilidades: acceso a trabajos reconocidos, permisos para contraer matrimonio sin el permiso de nadie, libertad para elegir destino. La casa grande, que tanto había sufrido la valentía y el boicot, se transformó en un lugar donde se celebró la nueva etapa. Amelia, que por entonces ya había encanecido, asistió a la ceremonia improvisada donde los 3 niños, ahora jóvenes, se declararon agradecidos sin esperar que la historia se redujera a un simple agradecimiento. Vi de donde alguna vez fue el surgimiento de un encuentro casual en una estación. Habían preparado una nueva red de relaciones. Los años siguientes trajeron frutos concretos. Joanna estudió en una pequeña escuela en la villa, y ya adulta,
regresó como maestra. Benedito trabajó en la administración municipal, donde su conocimiento de cuentas y su experiencia personal le dieron autoridad y humanidad. José adquirió un pedazo de tierra y trabajó la parcela con respeto, enseñando a sus hijos a ver la tierra como sustento y no como mera posesión. Vittoria logró cierta estabilidad. Con la ayuda de Amelia y de algunas amistades, pudo abrir una pequeña tienda de comestibles que se convirtió en un punto de encuentro para la comunidad. Nunca recuperó todo lo que perdió. Pocas lo hacen. Pero recuperó algo esencial: la autoridad sobre su propia vida y la posibilidad de criar a sus hijos como ella quiso. Amelia murió con la sensación de que la vida le había dado tanto castigo como sentido. No fue una heroína de epopeya. Fue una mujer que decidió en un andén, que sostuvo la decisión cuando todo parecía mandar lo contrario, que pagó precios que le deshicieron comodidades y amistades. Cuando cerró los ojos por última vez, la casa grande ya no era solo de ella. Era hogar de una familia que había resistido la violencia y la burocracia de un tiempo. En el sepelio muchos acudieron. Los que antes miraban de lejos, algunos que habían cambiado su mirada con los años, y los hijos de Joana, que la llamaban tía, con una familiaridad que borraba la distancia. No hubo pompa ni escándalo, solo el reconocimiento sencillo de que una decisión singular había producido ondas que se propagaron en vidas y en nombres. La historia de la mujer que bajó del tren y encontró 3 niños abandonados quedó inscrita en múltiples memorias. En las cartas de algunos periódicos, en la escuela donde Joana enseñaba a leer a nuevas generaciones, en las manos callosas de quienes trabajaban la tierra, en la pequeña tienda de Vittoria. No se convirtió en leyenda impecable, porque las historias humanas raramente lo hacen. Conservó en cambio su verdad compleja, la mezcla de generosidad y contradicción, la necesidad de maniobras que el sistema ofrecía y que había que subvertir con los mismos elementos del sistema. Se respetaron tanto las sombras morales como la determinación que las atravesó. Con el paso del tiempo, en alguna memoria local se contaba así: aquella mujer bajó del tren, vio a 3 niños y decidió que su casa sería su refugio. Pero los que conocieron la verdad añadían detalles que no caben en los titulares. Hablaban del sudor de Amelia, de las noches en vela, de las escrituras compradas con mano temblorosa, de las mentiras legales que fueron contadas para proteger una verdad mayor, de la amistad de Sebastián y el temple de tía Benedita. Decían, sobre todo, que su decisión lo cambió todo, no por un milagro repentino, sino por una cadena de actos que exigieron coraje y sacrificio. Las generaciones posteriores aprendieron algo que no figura en las leyes, que existen momentos en los que elegir es un acto político, porque la vida de otro depende de ello. Que las pequeñas compasiones que se vuelven pública responsabilidad transforman estructuras, que la libertad a veces se conquista con gestos resueltos que cuestan en lo cotidiano. Nadie celebró maravillas fáciles. Se celebró que vidas que estaban condenadas por el orden de las cosas pudieron, gracias a una mujer que se atrevió a desobedecer la mirada, integrar un proyecto de dignidad. Tal vez el mejor resumen de todo fue la manera en que Joana, ya mayor, lo dijo una tarde frente a la escuela. Ella no nos salvó del pasado, nos hizo posibles en el futuro. Y así, con la memoria que se tejió entre papeles comprometedores y abrazos de madrugada, la historia se cerró donde había empezado, en un andén, en un gesto. La señora que bajó del tren no imaginó entonces el peso ni la extensión de su decisión. Su gesto fue a la vez una grieta en el muro y una semilla. Lo cambió todo no porque el mundo se tornara perfecto, sino porque dio a 3 vidas la posibilidad de un tiempo distinto. Si esta historia te conmovió, compártela y suscríbete. Así más personas conocerán lo que muchos quisieron ocultar.